Buenas. Vamos a resolver primero un ejercicio de derivada de la función implícita. No sé si se ve bien esto, lo voy a agrandar un poco para que lo copien si no lo tienen. Y después, bueno, vamos a hacer la derivada de la función implícita. La derivada de la función implícita, que en este caso me piden que haga la derivada de z con respecto a x. Esto es igual a menos f', o sea, f sería esta función, toda esta función que está acá arriba. No se confundan z con f. Toda esta función que está acá arriba es f grande, ¿sí? F grande es una función que tiene a x y a y y a z como variables, ¿sí? No se confundan con cuando vemos que z es igual a f de x y. No es este el caso, no es f grande, ¿no? Entonces esto es z' de x, de f de x y z, sobre f' de x, sobre f' de z. ¿Sí? Entonces tendríamos que ver cuánto es f' de x, ¿sí? De x y z. Y, bueno, ¿cuánto es f' de x? Bueno, la derivada de z cubo es 0, porque estoy derivando con respecto a x. La derivada acá me queda menos 2i por x a la i menos 1. Menos, ahora tengo que derivar logaritmo, 1 sobre z por x por la derivada de lo de adentro, que me da z, menos la derivada de e a la zi, que es 0, más la derivada de 2z, que es 0 también, ¿cierto? Con lo cual, si yo tacho esto con esto, me terminaría quedando menos 2i por x a la i menos 1, menos 1 sobre x. F' de z, de x y z, es igual a, bueno, esto sería 3z cuadrado, menos la derivada de 2x y es 0, porque no tiene z, menos 1 sobre z por x, por la derivada de lo de adentro, que es x, ¿sí? Esto se va con esto, menos e a la x a la z y por la derivada de lo de adentro, que en este caso va a ser y, más 2. Por lo tanto, acá me quedaría menos, el numerador me queda menos 2 y por x a la i menos 1, menos 1 sobre x, sobre 3 z al cuadrado, menos 1 sobre z, menos e a la zi por i, más 2. Acuérdense de todos estos detalles porque, digamos, como en el examen tienen que derivar bien, una de estas cosas que no esté ya es como bastante grave. Bueno, y ahora me piden que lo calcule en 1, 0, 1. Entonces, donde dice x, tengo que poner, o sea, entonces, si yo lo hago, o sea, hago la derivada de z con respecto a x, ¿sí? Esto lo vamos a tratar de que no quede tan aplastado. Si yo tengo que hacer la derivada de z con respecto a x, punto 1, 0, 1, me va a quedar menos, bueno, tengo que hacer las cuentas, ¿no es cierto? Si la i es 0, esto se me va, así que me queda menos 1 sobre 1, que es 1, y como z vale 1, entonces acá me queda 3 por 1 al cuadrado, que es 1, menos 1 sobre 1 por e a la 0 por 0, ¿no? Más 2, ¿no? Me queda menos 1, puedo poner el menos arriba, 3 más 2, 5, dividido 1, 4. Ahora, algo que no vamos a hacer acá, pero acá me dicen determinar si se cumplen las condiciones de Nico-G. ¿Qué quiere decir? Que las derivadas parciales, o sea, primero, principal, que exista esta función en el punto 1, 0, 1, ¿sí? Si reemplazan la x por 1
la y por 0 y la z por 1, entonces van a ver que da, y por eso se cumple la primera condición. Las derivadas parciales tienen que ser continuas, y, o sea, tienen que existir y ser continuos en el punto, y además la función f grande que va en el denominador tiene que ser distinta de 0, ¿sí? Nos vamos a escribirlo esto, es decir, tiene que existir la f en el punto que estamos analizando, ¿sí? O sea, tiene que existir y dar 0, ¿no es cierto? Dar 0 porque está igualada a 0, ¿no? Después, las derivadas, tienen que existir las derivadas parciales y ser continuas, ¿sí? Y continuas. Y también, en este caso, que estoy hallando la derivada de z con respecto a x, o sea que es menos f' de x sobre f' de z, ¿sí? Esta derivada tiene que ser distinta de 0. ¿Sí? F' de z tiene que ser distinta de 0. Si yo quisiera hacer la derivada de y con respecto a z, que va a ser menos f' de z sobre f' de y, esta derivada tiene que ser distinta de 0 porque está en el denominador. Bien, y después tenemos otro ejercicio más que vamos a buscar por acá. Ahí está. Que me dice que haga la derivada de z, lo vamos a agrandar. Vean. Tengo esta función y sé que x e y tienen que son derivadas con respecto a, o sea, son funciones, z es una función compuesta de xy y xy respecto de t. Aquí hay un error en el ejercicio donde y va a t, ¿sí? Y me piden que haya la derivada de z con respecto a t. Entonces, lo que se suele hacer es, primero, yo sé que el diferencial de esta función es f' de x con respecto a, por diferencial x, más f' de y, diferencial y. Y después, cuando yo, digamos, lo derivo con respecto a t, entonces me queda esta fórmula donde f' de x, en xy, que es, bueno, tenemos que derivar esto, ¿no? Me dicen que es raíz cúbica, ¿sí? Es decir, si yo tengo que z es igual a x a la cuarta más e a la xy elevado a la 1/3, ¿sí? Entonces f' de x va a ser 1/3 de x a la cuarta más e a la xy elevado a la 1/3 menos 1, que es menos 2/3, ¿sí? Por la derivada de lo de adentro con respecto a x. Pongo un paréntesis, porque hay una suma, ¿sí? Si no, no estaría bien, y derivo con respecto a x. 4x a la tercera más, y esto va a ser e a la xy por y, ¿sí? Si no está esta y, el ejercicio no está bien. Y f' de y, que va a ser f' de y, va a ser también 1/3 por x a la cuarta más e a la xy a la menos 2/3 por la derivada de lo de adentro. Esto, la derivada de x a la cuarta es 0, entonces me queda e a la xy por x. ¿Sí? Bien. Con esto, lo que nosotros hicimos fue hallar esto y hallar esto. Pero tendríamos que hallar también estas dos cosas, ¿sí? Bueno, la derivada
vamos a escribirlo en verde para que sepan. La derivada de x con respecto a t es igual a 2. La derivada de y con respecto a t es igual a 5. Y ahora tengo que reemplazar, ¿sí? En vez de poner todo este choclo, podemos reemplazar en 1 porque me piden la derivada en 1, ¿no? En t igual 1. Si la t vale 1, ¿sí? O sea, si la t vale 1, o sea, entonces, ¿cuánto vale la x? 2 por 1, 2, menos 1, 1. Y si la t vale 1, y acá hay una t, acá me queda 5 por 1, 5, menos 5, 0. Con lo cual, la y va a valer 0. Entonces, ¿cuánto va a valer f' en 1, 0? ¿Sí? Reemplazo la x en 1, me queda 1/3 por 1, 1 a la cuarta es 1, más e a la xy, o sea, e a la 0, porque vale 0, me queda 1, a la menos 2/3, por 4, ¿no? Porque esto vale 0, por 4. Y f' de y, 1, 0, me va a dar 1/3 por 1 más 1 a la menos 2/3, por esto que vale 0, ¿no es cierto? O sea que como esto vale 0, todo esto no va a estar, porque, digamos, en el numerador de la derivada esto vale 0. Entonces, ¿cuánto va a dar la derivada de z con respecto a t? Va a dar esto, que es 1/3 de 2 a la 1/3 de 2 a la menos 2/3, por 4, por diferencial de x sobre diferencial t, que es 2. ¿Sí? Este 2 se va con este 2. Y si quiero escribirlo un poco más lindo, sería la raíz cúbica de 2 al cuadrado, ¿no? 4 sobre raíz cúbica de 4. Y acá estaría terminando el ejercicio.